Bien, ya dejamos avanzar unos minutillos y tenemos abierto el acceso. Entonces, vamos a iniciar muchachos con la clase de hoy, ya para continuar con nuestro curso, ¿de acuerdo? Vamos a poner a grabar la clase antes de iniciar. Recording in progress. Listo. Bueno, muy buena noche a todos. Es un gusto poder saludarlos. Bienvenidos a nuestra clase de hoy, 30 de septiembre de 2025, ya haciendo una de las últimas, creo que penúltima de nuestras clases, previo a nuestro segundo examen parcial. Pues me alegro muchachos, ya hemos avanzado bastante. Hoy vamos a tocar un tema bien importante en relación al conocimiento de nuestro curso y es específicamente la audiencia de etapa intermedia y si nos dan la oportunidad, yo creo que tal vez sí, la audiencia de ofrecimiento de prueba. Prácticamente es una conlleva a otra y El otro pues lapicero azul no, te lo llevar. es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, ya casi que finalizando con el contenido de nuestro curso para este segundo examen parcial. Así que vayamos por favor dando seguimiento en su código, muchachos. Eso sí es importante que lo tengamos bien señalizado en nuestro código. Más que una definición, es tener todo puntualmente en nuestro código, en la forma en cómo se desarrolla la audiencia de etapa intermedia y ofrecimiento de prueba. Voy a hacer lo posible por explicárselos y que lo vayamos dando seguimiento. Denme un segundito, disculpen muchachos. Disculpen chicos. Bien, como les decía, esto sí es importante que lo tengamos en nuestro código. Vamos a ir algo despacio con tal de que realmente son audiencias cortas. Estas son audiencias cortas, no como la audiencia de primera declaración, que se extiende un poquito y dependiendo de las circunstancias, la magnitud del delito, esto se expande. Estas son audiencias, realmente la audiencia de etapa intermedia es una audiencia básicamente, muchachos, preparada para el Ministerio Público. El Ministerio Público es el que hace en su mayor parte eh, la exposición, argumentación en esta audiencia y pues la defensa trata la manera de establecer cuidadosamente si realmente el Ministerio Público está haciendo alusión a elementos de convicción verídicos, sólidos, o es demasiado floja, por decirlo así, la investigación que él está realizando hasta el momento. Entonces, la tarea de la defensa es eh, percatarse efectivamente de esos extremos para saber si existe la posibilidad de buscar algunas otras vías para ir depurando el proceso y no permitir de que el Ministerio Público continúe con la imputación que hasta el momento se hizo. Ahora, pues si el Ministerio Público está haciendo una imputación sólida y demás,
difícilmente, aunque se hagan las postulaciones que se hagan, las peticiones que se hagan, las argumentaciones que se hagan, va a ser muy difícil que el juez nos conceda, ¿verdad? Una petición de prácticamente de depurar el proceso, ¿verdad? Ya vamos a hablar sobre estos extremos que tienen su nombre y apellido, pero pues yo se los digo en palabras fáciles de entender, ¿verdad? Ahora, por eso prácticamente el papel de cada uno, ¿verdad? El Ministerio Público es el que mayor parte tiene en participación en esta audiencia, valiosa realmente su participación, pero también eh, podría ser de que no exista mayor argumentación que se haga hasta este momento por parte del Ministerio Público y esto le dará oportunidad a las partes, a demás partes, por decirlo así, sindicato y defensa, para solicitar instituciones que van depurando, por decirlo así, el proceso penal. Em, el juez, pues, escucha y toma decisiones, en este caso, y derivado dependiendo de qué es lo que suceda, pues continúa, existe una audiencia de ofrecimiento de prueba, o aquí mismo podría darse por finalizado el proceso penal. Estas instituciones, como les mencionaba, se va depurando el proceso penal. De ellas vamos a practicar, yo creo que en una siguiente clase. Es algo bien sencillo, corto inclusive, pero vamos a hacer, como, por decirlo así, una simulación de la audiencia que nos lleve, además de la explicación y conocimiento de ella, una simulación de ella así breve, con tal de que nos lleve encaminados a una imputación real, un establecimiento en relación al hecho delictivo y la persona que cometió posiblemente el delito, y de que esto nos lleva a ir encaminarnos a aperturar a juicio, solicitar una apertura a juicio y por ende una audiencia de ofrecimiento de prueba, que aquí con esto concluiría la etapa intermedia y daría oportunidad o pie para el juicio oral y público, el debate oral y público. Entonces, ya teniendo el contexto de una forma muy general de esto, de la audiencia de ofrecimiento de prueba, quiero muchachos que sí estén bien atentos, mejor si tienen encendidas sus cámaras, me interesa que me pongan atención. em, Me interesa que me pongan atención, que vayamos de la mano en relación a esto, así como lo hacemos en nuestra clase, ¿verdad? Artículo por artículo y qué es lo importante de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque esto no solo les va a servir para este momento. Esto es prácticamente lo fundamental con lo que van a desarrollar su procesal penal 2. Esta prácticamente va a ser la base sólida de la práctica en procesal penal 2. Entonces, teniendo esto, aunque no estén conmigo en procesal penal 2, supongamos que yo dé ese curso el próximo semestre, como pues regularmente sucede, y, y ustedes vayan con otro docente, esto les va a servir, sea conmigo o sea con cualquier otro, ¿verdad? Permítame. Muy bien. Entonces, iniciemos. Sí, muchachos. Bien. Trasladémonos, muchachos, hasta... esto ya lo vimos, pero vámonos hasta el artículo 332 bis. Solo para recordar un poquito con la antelación a esto. Aquí tenemos la acusación, ¿verdad? Y ya vimos los tipos de acusación que pueden existir, ¿verdad? Cómo se desarrolla esta acusación, ¿verdad, muchachos? La acusación alternativa que está en el artículo 333, ¿verdad? Y vamos entonces de lleno, eso solo para ponerlos en contexto, pero nuestra audiencia, lo que vamos a desarrollar ahorita, parte del artículo 340.
Si se dan cuenta, ahí en el artículo 340 dice audiencia, ¿verdad, muchachos? Entonces, necesito que en la parte de arribita, en un espacio que tengan arribita de ese artículo 340, escriban audiencia intermedia o, si ustedes lo prefieren, audiencia de etapa intermedia. La ley lo establece como audiencia intermedia. En el transcurrir de algunos pasajes de la ley, pues lo menciona como audiencia de etapa intermedia, pero igual. El punto es de que de una u otra forma lo sepamos distinguir. Entonces, ahí muchachos, audiencia intermedia. Audiencia intermedia. Bien, aquí es importante. Vamos a iniciar con la lectura. Yo les menciono. La audiencia intermedia tiene como, subrayen por favor ahí y háganle un cuadrito, hasta de colores si quieren. Finalidad. Importantísimo. Pregunta de examen. La audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. Sencillo. ¿Cuál es la finalidad de la intermedia? Discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. Bueno, continuemos. En caso de formularse acusación, porque eso es lo que va a hacer el Ministerio Público, ahora muchachos, en caso de formularse acusación, se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en debate. Continuamos. El auto de apertura a juicio, subrayenlo si gustan, por favor. El auto de apertura a juicio, hasta ahí, fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público. O sea, aquí entendemos, muchachos, de que existe una resolución por el juez contralor que en este momento está llevando a cabo la audiencia de etapa intermedia. Y en algún momento él va a tomar la decisión, ¿verdad? Es el caso hipotético que ahorita vamos a llevar, ¿verdad? Hay otras vías, por decirlo así, ¿verdad? Pero eso las vamos a platicar en otra clase. Ahorita vamos como que si fuéramos encaminados a un éxito en relación al Ministerio Público y su imputación, ¿verdad? Entonces, en algún momento de la audiencia, el juez decretará una resolución en la cual aperture a juicio. Y esta resolución deberá ser fundada, ¿verdad? Ahí fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público. Continuamos con la lectura. En caso de solicitarse la clausura provisional, subrayen esa palabrita importante. Eso es lo que vamos a ver en nuestra próxima clase. En caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente el juez indicará los motivos de investigación pertinentes a realizar y fijará día y hora en que deba realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento, como lo establece el artículo 82 del que ya conocimos, ¿verdad? De este código. Esta, muchachos, hagámosle con lápiz. Si gustan, hagámosle con lápiz un asterisco y me lo recuerdan, por favor, en nuestra próxima clase. Ahí vamos a ver sobre el seguimiento y vamos a ver clausura provisional. ¿Qué es esto? Pues más adelante, inclusive, si nos da tiempo, que no lo creo, pues entonces lo podríamos ver. Pero continuemos. En los demás requerimientos se conocerá sobre la idoneidad y pertinencia de los mismos. ¿A qué se refiere un tanto en relación a la prueba? ¿Qué tan idónea o qué tan pertinente resulta ser
los medios de prueba que se hayan recabado hasta este momento y la imputación que esté haciendo el Ministerio Público de forma directa, ¿verdad? Ahora, vean muchachos, si ustedes recuerdan dónde nos quedamos en la audiencia de primera declaración, se estableció un plazo, se estableció un plazo para que, para que se investigara. Y todo este plazo nacía de la resolución que se emitió en cuestión de las medidas de coerción. ¿Me recuerdan? Esto es lo que nos fijó el plazo de 3 o hasta 6 meses para investigar, ¿verdad? Ahí la argumentación de cada uno y el juez tomaba la decisión de cuánto iba a ser el plazo. Vencido el plazo, el mismo juez iba a establecer cuál iba a ser la fecha de la presentación del acto conclusivo. De eso ya hemos platicado. Bueno, llegamos al punto en que la fecha se llegó de la presentación del acto conclusivo. El Ministerio Público obligadamente hace su presentación, la fecha establecida, el día, sin importar la hora, pero en ese día lo presenta el Ministerio Público. Y también dejamos señalada, ¿se recuerdan cuál era el parámetro para señalar la audiencia de etapa intermedia a partir de esa fecha? En tiempo, ¿cuánto era el parámetro? ¿Lo recuerdan? Sí, dependiendo si estaba preso o si está libre. Esa era la investigación. El parámetro para señalar la audiencia de etapa intermedia después de la fecha en que se presentaría el acto conclusivo. ¿Lo recuerdan? 15 Menor días a de 15 10 días. días. Aproximación. Sí. ¿Perdón? Menor de 10 días. ¿Otra vez? Perdón, Es de 10 menor de 10 días. Ni mayor de Eso. 15. Ahí es no está. mayor de Ahí 10, menor estamos. de 15. No menor a 10 ni mayor a 15. O sea que de 11 a 15 días, prácticamente. ¿Verdad, muchachos? Entonces ya teníamos una fecha para esta audiencia que vamos a llevar a cabo, ya teníamos una fecha. Y supongamos entonces de que el acto conclusivo lo presentaron hace como, que digamos, habíamos fijado hace unos 12 días. Ya lo teníamos ahí, el Ministerio Público cumplió como debía de ser. Todos estábamos enterados de la audiencia que se iba a llevar a cabo hoy, porque la señalamos hace, supongamos, hace unos 4 meses, derivado que nuestro sindicato se encuentra usando de medidas, ¿verdad? 4 meses de investigación, hace 12 días se presentó el acto conclusivo y hoy era la fecha que se señaló para la audiencia de etapa intermedia. Bueno, tomando en consideración esto, dame un segundo. De una vez veamos el artículo 341, ¿sí? El artículo 341 podríamos indicar que es, ¿qué les digo? Mm, Bueno, la emisión de una resolución, pero veamos, se lo voy a leer, sigamos la lectura, ¿sí? Resolución. Al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, al que acabamos de leer, ¿verdad? El juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas. Decidirá uno, si gustan ahí muchachos, un número uno ahí, decidirá la, uno chiquitito, apertura del juicio. Eso en el mejor de los casos, que es lo que vamos a hacer hoy. O de lo contrario, un número dos ahí, el sobreseimiento, coma, la, ahí un número tres, por favor, chiquitito, clausura del procedimiento o el archivo. Bueno, que este prácticamente es consecuencia de los dos últimos. Lo cual quedarán notificadas las partes. Si por la complejidad del asunto no fuere posible la decisión
inmediata, el juez podrá diferirla, o sea, programarla por 24 horas. En ese momento el juez dice, en este momento ya no puedo dictar la sentencia, no puedo dictar la resolución, perdón, y por la complejidad del acto tengo que analizar algunos puntos, por lo cual se difiere por las siguientes 24 horas y ya se les hará llegar a través de los medios idóneos lo que este juzgado resolvió, por decirlo así. Entonces, si por la complejidad del asunto no fuera posible la decisión inmediata, el juez podrá diferirlas. Ahí muchachos subrayamos con naranja 24 horas, debiendo para ello en la misma audiencia citar a las partes. O sea, definitivamente, si la diferimos para el día siguiente a las 8 de la mañana, todos quedan notificados que a las 8 de la mañana puntuales, ¿verdad? Para continuarla, únicamente para hacer saber la decisión. Bueno, quedémonos ahí y vamos a dar inicio, por decirlo así. Vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra audiencia. Bueno, entonces, de conformidad con el artículo 340 aquí, ya le dimos lectura, ya tenemos conocimiento en relación a él. Iniciamos, supongamos una simulación, siendo las 9 horas del día 14 de febrero del 2025, constituidos en la sala de audiencias del juzgado séptimo pluripersonal de primera instancia penal de reactividad y de descontrolamiento del municipio y departamento de Guatemala para celebrar audiencia, de etapa intermedia que tiene por objeto discutir la pertinencia del requerimiento fiscal planteado en contra del señor Luis Pedro Pocasangre dentro de la causa penal 0-70-2024-00105, ¿verdad? Estamos constituidos y damos inicio. Esto es, como podríamos decir, un primer paso al cual se refiere el artículo 340, ¿verdad? El inicio de la audiencia, donde se establece y los motivos por los cuales nos encontramos reunidos en esta audiencia. Por supuesto, de todos lo saben, pero es importante dejarlo, hacerlo ver de una forma unificada para que quede resguardado en un audio magnetofónico este inicio, ¿verdad? Esta identificación del proceso, ante qué órgano jurisdiccional se lleva a cabo, la causa que se está estableciendo, el delito por el cual se está persiguiendo, la etapa a la cual se está iniciando y en contra de quién se está llevando a cabo. ¿Verdad? Bueno, en esta saludo. Posteriormente, continuamos con verificar las partes procesales. Y pues el juez continúa. Se procede a verificar las partes procesales que se encuentran presentes. Por parte del Ministerio Público, perdón, por parte del Ministerio Público, el agente fiscal Ángel Tomás Quintanilla Ruiz, y en ese momento, muchachos, el agente fiscal inmediatamente enciende su micrófono y se pronuncia así, sin que le den la palabra. Eso es parte de la práctica. Sin que le den la palabra, ya todo es comúnmente conocido, por decirlo así. Entonces él enciende su micrófono y dice, presente, honorable juzgador. La idea es de que se a viva voz se establezca de que se encuentra allí. ¿Por qué? Como les mencionaba, de la audiencia se está haciendo una grabación en un audio magnetofónico. No estamos grabando un video para saber de que si levantamos la mano o, bueno, estaba allí, ¿no? Tenemos que pronunciarnos para que allí quede grabado de que sí, aquí estoy, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, ya es parte de la práctica y todas las partes que están siendo presentadas en ese momento,
pues lo anuncian, ¿verdad? Saludan, por decirlo así. Podrían incluso saludar muy buenos días a todos los presentes, honorable juzgador, aquí me encuentro presente, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, cada quien su argumentación breve, con el objeto de establecer en audio de que se encuentran presentes. Continuamos. Como parte agraviada, la señora Dulce Dorodea Pocasangre Rodríguez. Presente, honorable juzgador. Y vamos. Por parte del Instituto de la Víctima, la abogada Luz Alma Paniagua Santos. Presente, honorable juzgador. Por parte del... mm, bueno, aquí hay algo muy importante, muchachos. Cuando ya vimos la figura de los querellantes, del querellante adhesivo o querellante provisional que se viene trabajando desde la audiencia de eh, primera declaración. Cuando hay una persona que solicita, antes de dar la audiencia de primera declaración, solicita que se le dé intervención como querellante adhesivo, en ese momento es provisional. Entonces, el juez en aquel momento le otorgó la intervención como querellante adhesivo provisional. Este momento, muchachos, es crucial para ese querellante adhesivo provisional. ¿Por qué? Porque es ahorita el momento procesal oportuno para solicitar que se le dé intervención como querellante adhesivo, pero de forma definitiva. Si no lo hace en este momento, habrá precluido su derecho y hasta ahí habrá llegado su intervención como querellante adhesivo. Entonces, eh, tiene que hacerlo en este momento. Supongamos el caso. El Instituto de la Víctima, en este caso que yo les voy a plantear, el Instituto de la Víctima es el que está figurando como querellante adhesivo provisional, ¿verdad? Como abogado se podría decir por parte del Estado de la agraviada, que les mencioné que era la señora Dulce Pocasangre. Entonces, si él no lo menciona ahorita, si no requiere, ahorita que dijo, me presento honorable juzgador, si no hace su requerimiento, prácticamente se va a quedar fuera. Por supuesto que todos los que lo ejercemos lo sabemos, pero es importante que lo conozcamos desde ahorita, para que en su momento no se les vaya a pasar en el caso de que ustedes lleguen a ser abogados directores, o sea, de la víctima, ¿verdad? Como querellantes, y entonces tener esta función. Bueno, hagamos la mímica. Como parte del Instituto de la Víctima, la abogada Floridalma Paniagua Santos. Presente, honorable juzgador, y con su venia, porque hay que aprovecharle y tiene que ser rápido, y con su venia, quisiera solicitarle que se me sea concedido o concedida la calidad de querellante adhesivo en forma definitiva. En este momento, el juez, como le hizo una solicitud directa, el juez debe responder. Entonces, antes de hacer mención de alguna otra persona que se encuentre en la sala de audiencias, ¿vio? Y como no es el momento procesal oportuno para resolver, aunque sí para hacer su petición, ¿verdad? El querellante, el juez no lo puede dejar en el aire. Pero si le dice, se tiene por presentada su solicitud, abogado del Instituto de la Víctima, por decirlo así, eh, en cuanto a resolver su petición, se le resolverá en su momento procesal oportuno, dentro de esta audiencia. Pero aquí, muchachos, o sea, el abogado director, o sea, el abogado del querellante adhesivo, ya salvó su pellejo, ¿verdad? No le resolvieron, pero sí hizo su petición, que eso es lo importante.
Una vez hecha la petición, en algún momento el juez sabrá en qué momento resolverle. Inclusive, aunque no le resuelva, el derecho ya nos asiste, ¿verdad? La petición se hizo y en el momento procesal oportuno. Bien, continuemos. Por parte de la Procuraduría General de la Nación, se encuentra la abogada Norma Eunice López Contreras. Presente, honorable juzgador. Como sindicado, se encuentra presente el señor Luis Pedro Pocasangre. Presente, honorable juzgador. Y como la defensa técnica del sindicato, se encuentra el señor Diego José Luis Martínez Escobar. Y presente, honorable juzgador. Bueno, una vez ¿cómo es que el juez, muchachos, llega a tener conocimiento de los datos de todas estas personas y que se encuentran allí? En el proceso pueden haber individualizadas o establecidas, supongamos el caso, 20 personas, pero en la audiencia solo llegaron 8, por decirlo así. ¿Cómo lo sabe él? Bueno, lo que sucede es de que desde el inicio, en la audiencia, el oficial de audiencias va, sale afuera de la sala. ¿Quién es el que viene para la audiencia de las 11 de la mañana? Ah, yo. Por favor, su documento de identificación. Pam, pam, pam. Los recoge todos. Por favor, si viene alguien más que se anuncie en comisaría. Bueno, entonces ya se lleva todos los documentos y de una vez él hace un acto perdón, él hace un acta de audiencias. El acta contiene prácticamente todo, es una guía para el juez. Y además, pues le deja todos los documentos de identificación. Entonces él va en orden de cómo se lo fue preparando el oficial. Y por supuesto, se va dando cuenta de que todos vayan levantando la mano. Supongamos, hubo uno de que no lo mencionó, pues de forma directa le consulta, señor fulanito de tal, o usted, ¿verdad? Eh, es parte dentro del proceso penal, ¿verdad? Y qué parte procesal es la en la que interviene, en qué calidad interviene. Y ya lo dejan que se pronuncie, ¿verdad? Tal vez va de visitante, tal vez va de oyente y ya va acompañado supongo del Ministerio Público o es un segundo abogado, pero como no tomará la palabra, únicamente va como oyente. Pero todo eso se le hace saber al juez con antelación para que no suceda eso. Pero si llega a suceder, entonces él se manifiesta, señor juez, yo trabajo conjuntamente con el abogado defensor, ¿verdad? Del sindicato, pero por este momento, en esta ocasión no me apersoné, no lo haré y únicamente estaré presente como oyente. O sea, él no tendrá ningún tipo de participación, no demostrará ningún tipo de interés, pero pues tiene el derecho de estar ahí. Ahora, si el juez considera de que están demasiado apretados, le dice, bueno, pues como no intervendrá, por favor, abandone la sala de audiencia, ¿verdad? Por lo mismo, y si no, pues no hay ningún problema, continúe y quédese. En algún momento, pues servirá el conocimiento que tenga sobre la audiencia, por decirlo así, muchachos, ¿verdad? Bueno, les decía, ya tenemos, ya tenemos la verificación de las partes. Número uno, ya planteamos un saludo inicial, dando a conocer el objeto de la audiencia, ¿verdad? Bueno, ahora ya individualizamos también, perdón, ya verificamos a todas las partes. Ya verificadas todas las partes, ahora sí, procedemos ya para escuchar la intervención del Ministerio Público. ¿De acuerdo? Entonces, procedemos a darle la palabra al Ministerio Público para que éste se pronuncie. ¿Sobre qué se va a pronunciar? Muchachos, se va a pronunciar sobre la investigación que hizo y la presentación del acto conclusivo que él realizó. ¿Pero qué es esto? Esto no es más que la imputación que realizará el Ministerio Público o en su defecto, ahí sí que en su defecto, porque no es lo que debería suceder, en su defecto, pues también podría establecer de que realizó una investigación durante el plazo que se le concedió para investigar, pero que no tuvo éxito. Y pues esto viene
prácticamente a marcar un deceso del proceso penal, ¿verdad? Porque no hay indicios de responsabilidad en la investigación que hizo y si no hay indicios, pues ¿a quién va a imputar? ¿O qué va a imputar en contra de quién? Definitivamente ahí se va perdiendo la batalla. Pero supongamos de que todo va bien y continuamos con la audiencia. Bueno, se concede la palabra al Ministerio Público para que argumente y establezca eh, sobre la investigación realizada en la cual se le encomendó en relación al delito que es por el cual se persigue al, al sindicato. Bien. Y vamos. Entonces, muchas gracias, señor juez. Esta representación procede a ratificar, ese es uno de los puntos, porque podría variar su imputación a aquella que realizó en la audiencia de primera declaración. ¿Y qué es lo que nos indica si podría ratificarse o variarse los medios de prueba que se recabaron a través de la investigación? Pero supongamos entonces que se procede a ratificar la acusación inicial que se hiciera en su momento y esta consistía en la acción ilícita cometida por el señor Luis Pedro Poca Sangre, quien el día 20 de diciembre del año 2024, siendo las 16 horas, se encontraba trabajando como agente de seguridad privada para la empresa Las Águilas Security y presentando sus servicios en la farmacia Todo en Medicamentos, situada en la 14 Avenida, 13-25 de la colonia Quinta Samayoa de la zona 7 del municipio de Guatemala. Cuando el señor eh, Petronilo Mendizábal pasaba por el lugar y después de una hora de estarlo molestando fastidiosamente, el agente de seguridad se aleja. eh, No, es se, que sí me... se aleja, eh, por decirlo así, se aleja el cinturón de la escopeta que portaba, dando como resultado, em, dando como resultado que se reaccionara inmediatamente em, por parte del señor Luis Pedro Poca Sangre y con ello le acierta un disparo al señor Petronilo Poca Sangre, dijimos, ¿verdad? En el área del abdomen. Situación por la cual esta representación solicitó en aquel momento el procedimiento penal en contra del señor Luis Pedro Poca Sangre por el delito de homicidio en grado de tentativa. Pero es el caso, señor juez, que quisiera, de conformidad con el artículo 342, numeral segundo del Código Procesal Penal, ampliar la acusación en virtud de que a causa de las heridas provocadas por el proyectil de arma de fuego acertado en el abdomen del señor Petronilo, este perdió la vida mientras se encontraba en el intensivo del hospital Cruzbe el 15 de enero del presente año, 2025. Esto, o con esto, bueno, esto se demuestra eh, con el dictamen pericial número XXX realizado por el médico forense Pedro Pablo García del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, o sea, la pérdida de la vida, así como la certificación de defunción
extendida por el Registro Nacional de las Personas, donde igualmente se establece la causa de muerte, o sea, la pérdida de la vida a causa de del impacto del proyectil de arma de fuego, ¿verdad? Bueno. Es por ello, honorable juzgador, que el Ministerio Público, a través de esta representación, solicita que se acceda a la ampliación de la acusación por lo ya argumentado y sea continuado el proceso penal en contra del señor Pedro Pocasangre por el delito de homicidio en estado de emoción violenta. Bueno. Entonces, muchachos, aquí ya prácticamente se le concedió la palabra al Ministerio Público, pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió aquí en el desarrollo de esta audiencia de etapa intermedia? El Ministerio en su momento, ¿verdad? Supongamos de que la acusación era lo que ya planteamos. Estaba este señor Poca Sangre en estado de ebriedad, supongamos, o simple y sencillamente molestando a la gente de seguridad. Y la gente de seguridad que tenía todo el día de estar trabajando, se encontraba afuera de la farmacia en la que él trabajaba como gente de seguridad. Y el señor este tenía una hora ya de estarlo retirado de ahí. Pero pues como la calle es pública, pues tampoco lo podía echar, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces él, como está, todavía aguantando y aguantando. El señor este poca sangre, en un momento por molestarlo, le jalonea el cinturón, ¿verdad? De la escopeta, de donde con el que tenía colgada la escopeta, y este viene y agarra la escopeta, y de repente por la misma reacción, ¿verdad? No lo tenía previsto, él no dejó de venir de que de repente no le iba a apoyar las costillas como lo estaba haciendo, sino que ¡fuc! Le jaló el cinturón, ¿verdad? De la escopeta. Él viene, levanta el arma y como con la acción que hizo de forma inmediata se le dispara y le impacta ese disparo en el abdomen. En ese momento no muere. Y pues, se hace una imputación en contra de la agente de seguridad, porque definitivamente se tiene que determinar si hay responsabilidad o no en el hecho delictivo. Lo que es cierto es de que alguien disparó y alguien resultó herido. Hasta aquel momento. ¿Qué hizo en esta audiencia el Ministerio Público? Solicitó la ampliación a la acusación, ¿verdad? Ratificando la acusación, únicamente ampliando el extremo de que ya no podía ser, ya no podía continuar siendo un homicidio en grado de tentativa, ¿verdad? Porque con el arma una persona no intenta herir a otra, ¿verdad? No es lo mismo que como ya les había ejemplificado, ¿verdad? Agarrar un palo y se lo tira, pues, ¿qué daño le puede hacer el palo? Muy difícil, muy mala suerte de que el palo le dé de punta en la cabeza y definitivamente se le introduzca en el cerebro y que pierda la vida, ¿verdad? Ahí sí que ya están muy de película, ¿verdad? Pero con un arma de fuego, al momento de dispararle a una persona, el arma de fuego no golpea. El arma de fuego hiere y hiere a un grado de peligrosidad de inclusive perder la vida, ¿verdad? Entonces lo que se atenta en contra, con el disparo, en contra de lo cual se atenta es en contra de la vida. Y por eso pues está marcado por el delito de homicidio, ¿verdad? Y como no lo mató, entonces no es un homicidio, sino que es un homicidio en grado de tentativa. Atentó en contra de su vida. Le pudo haber provocado la muerte, pero aquí resulta que días después de que se llevó a cabo la audiencia de etapa intermedia, el señor falleció. Lamentable, ¿verdad? Lamentable para la gente de seguridad que estaba haciendo su trabajo. La reacción lo llevó a disparar accidentalmente y falleció aquella persona a la cual se le impactó la munición. Pero entonces, muchachos, aquí se amplía
además de ratificar, se amplía ese extremo y el tipo penal entonces varía. Aquí, derivado de la muerte, pues ya es un homicidio. Pero, pues como se recuerdan ustedes, el artículo 123 del homicidio em, establece eh, el homicidio como dar muerte a una persona, un homicidio simple, por decirlo así, ¿verdad? Pero en este caso no hubo intención, no hubo una negligencia, por decirlo así, sino hubo una provocación, una irritación después de mucho tiempo, y esto conllevó a que de lo irritado y lo amenazado que se sintió sorpresivamente del jaloneo del cinturón de la escopeta, que se disparó, ¿verdad? Entonces, existía una emoción provocada a partir de esa irritación que se estaba dando. Ahora, ¿cómo es que se llega a saber estos extremos? ¿Será que vamos a creer a lo que cada uno diga? Supongamos que se haya dicho en su momento. No, los medios de prueba. Ahora, continuemos. El Ministerio Público, como les decía, esta audiencia prácticamente es del Ministerio Público. Esta audiencia etapa intermedia. Todas las partes están presentes, pero como les decía, es del Ministerio Público y se viene a discutir el, sobre el acto conclusivo que está presentando el Ministerio Público y el juez, ¿qué es lo que hará? Determinar la pertenencia de la imputación para aperturar a juicio, como bien lo establece nuestra ley, ¿verdad, muchachos? En su artículo 340. Bien, entonces, después de que hace su imputación, cambia la calificación jurídica, solicita el cambio de la calificación jurídica por la ampliación establecida y lo que demuestra tanto el acta de defunción, ¿verdad? Como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses que hace un dictamen pericial en relación al disparo, muerte y arma de fuego, pues esto concuerdo. Bueno, pero es importante ahora, muchachos, es importante ahora establecer cuáles son los medios de prueba que venían en el acto conclusivo. Como se recuerdan, yo les mencioné que el acto conclusivo no es más que un sobre a través donde va dentro, se podría decir, un informe del juez, ¿verdad? Perdón, un informe del Ministerio Fiscal del Ministerio Público, donde desarrolla toda la investigación que hizo, que encontró en relación a eso, quién resulta responsable según lo que apuntan las investigaciones y la imputación, ¿verdad? Jurídica que realiza en este momento. Entonces, después de la acusación formal que hace el Ministerio Público, su ampliación y establecer el tipo penal por el cual solicita que se continúe el proceso penal, procede el Ministerio Público a abrir su acto conclusivo, del cual ya las partes tienen copias, ¿se acuerdan? Entonces, abre su acto conclusivo e inicia a hacer una lectura, por decirlo así. Este no es el momento de establecer los medios de prueba, perdón, de diligenciar medios de prueba para establecer si son pertinentes o no. No, aquí únicamente el Ministerio Público tiene que a viva voz establecer cuáles son los medios de prueba que pudo recabar, ¿de acuerdo? Y si tiene oportunidad, ¿qué podría demostrar con ello? ¿Sí? Bien, entonces vamos con esos medios de prueba. Dentro de los medios de prueba que se pudieron recabar de los cuales se hace alusión en el acto conclusivo y la acusación que en este momento se acaba de presentar, se cuentan con el dictamen balístico número tal y tal, realizado por el médico forense Noé Morán del Instituto Nacional de Ciencias Forenses al arma de fuego, ¿verdad? ¿A qué fue que se realizó? Al arma de fuego y al casquillo que fue encontrado en el lugar y con ello se demuestra eh, el arma con la cual se hirió y días después se le causó la muerte al señor Petronilo Pocasangre.
Uno. Dos, dictamen físico-químico número tal emitido por el médico forense X con el que se detectaron residuos del fulminante en las manos y brazos del señor Luis Pedro Pocasangre, quien es el que accionó el arma, ¿verdad, muchachos? Bien, dictamen de, del examen psíquico y psicológico número tal emitido por el médico forense, un nombre con lo que se establece la discapacidad mental moderada y transitoria del señor Luis Pedro Pocasangre al momento del ilícito penal, y que con esto se ha repetido nueve veces en lo que ha estado privado de su libertad, em, apuntando los mismos resultados, ¿verdad? ¿Por qué este medio de prueba, muchachos? Recuerdan de que la imputación que hizo el Ministerio Público es en relación al homicidio en estado de omisión violenta. Hay que demostrar si es posible, ¿verdad? Porque uno también debe ser justo, aunque seamos del Ministerio Público, ¿verdad? Hay que ser justos. Y esta persona estaba siendo fastidiada, por decirlo así, por la víctima o el fallecido, ¿verdad? Entonces, quiera que no, ya después del cansancio de estar 10 horas parado, ya estaba por terminar su turno, tuvo que aguantarle bajo el frío, hasta un poquito de llovizna, 1 hora de fastidio a esta persona que de plano, pues que de plano estaba desquiciada o algo porque estaba de fastidiar y fastidiar y fastidiar, hasta el momento de que se provocó una catástrofe. Bueno, entonces vamos con ese dictamen. No sé, íbamos por el número 4 tal vez. Acta, álbum y croquis de la escena del crimen. Eh, Prendas de vestir a las cuales se les hizo un análisis de sangre y dictamen médico forense número tal, realizado por el médico tal, con el cual se demuestra que la sangre pertenecía a la víctima. Esto es muy importante. Videos de cámaras del lugar de los hechos. Y por último, informe de investigación de la Policía Nacional Civil. Bien, el Ministerio Público, después de hacer su argumentación, imputación de los hechos, formulación de un cambio de delito según las circunstancias, establecer cuáles son los medios de prueba que tienen, todavía no los está presentando, no. En este momento solo los está individualizando, por decirlo así, para hacerle ver al juez de que sí tiene medios de prueba, ¿verdad? Y que estos son contundentes y que son qué es lo que va a ir demostrando estos medios de prueba. Bueno, por último, él tiene que hacer una conclusión. Vamos con esa conclusión. En conclusión, esta fiscalía solicita que sean aceptadas las modificaciones del escrito de acusación con las circunstancias ya descritas y al igual que los medios de investigación individualizados, y con ello se tenga por formulada la presente acusación y por requerida, eso lo está haciendo por primera vez, y por requerida la petición de abrir a juicio en contra del señor Luis Pedro Poca Sangre por el delito de homicidio en estado de emoción violenta. Bien, aquí, muchachos, y prácticamente casi que se concluye, aquí, muchachos, se termina la intervención en relación al Ministerio Público y su acusación. Pero, como las partes tienen derecho, ¿verdad? Por decirlo así, derecho a réplica, ¿verdad? No es que se vaya a una discusión aquí, pero sí tiene oportunidad para las demás partes para también hacer una argumentación en cuanto a lo que consideran ellos al delito,
número uno, y si también tienen algún medio de prueba, de cargo y de descargo. ¿Se recuerdan de que existen esos medios de prueba? Entonces, al tener un medio de prueba, ya sea cargo o descargo, pues se tiene que hacer ver, ya sea que ayude o ya sea que ayude o perjudique, pero igual se tiene que hacer ver, ¿verdad? Si es que se tiene algún tipo de medio de prueba. Y pues la tangibilidad de la prueba pues nos establece, como se recuerdan desde el principio, toda la prueba va a servir para el proceso, ¿verdad? Que demuestre, eso ya serán otros 5 centavos, pero servirá para el proceso. Es posible que también sirva para, muy probable para a quien lo plantea, a quien la ofrece, ¿verdad? Pero principalmente al proceso. Y este es el momento. Supongamos entonces que se le da la palabra a todos un poquito, ¿verdad? A todos un poquito, se le concede la palabra a la víctima y pues la víctima establece de que pues de conformidad con la ley no tomará participación no tomará la palabra, se podría decir, en este momento, derivado de que el instituto de la víctima lo está representando a través de un abogado y es quien hará la argumentación pertinente, ¿verdad? Bueno, ya el Instituto de la Víctima viene, toma la palabra y dice, sí, efectivamente, pues queremos hacer alusión de que estamos en total acuerdo con el planteamiento que hace el Ministerio Público y por ende nos adherimos a el requerimiento fiscal, ¿verdad? En cuanto a la imputación. Y por eso solicitamos de que se aperture a juicio en contra del señor Luis Pedro Pocasangre por el delito ya indicado. Y así pues se quita un poquito de la carga en relación a su argumentación. Parece. Sigue la PGN, supongamos. Se concede la palabra a la Procuraduría General de la Nación a través de su representante. Este podría hacer lo mismo. Podría hacer una argumentación, podría plantear medios de prueba, inclusive si él tiene algunos distintos, ¿verdad? O inclusive si fueran los mismos, pero si se quisiera hacer un enfoque en relación a lo que debería de demostrar distinto, entonces valdría la pena. De lo contrario, pues PGN podría también hacer una adición a lo ya argumentado por el Ministerio Público y bueno, con eso tiene. Bueno, ya tenemos entonces la participación de todos. Ah, bueno, el sindicato. Y este sí es importante porque pues aquí sí tiene que haber defensa, ¿verdad? Aquí nada que me adhiero, ¿cómo se va a adherir a lo que le está diciendo el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, vamos a una argumentación en relación al sindicato y su abogado defensor. Se concede la palabra al abogado defensor. Bueno, honorable señor juez, esta defensa difiere de la solicitud planteada pues como ya el Ministerio Público se ha dado a la tarea de demostrar con el dictamen psíquico y psicológico número tal, emitido por el médico forense, eh, un nombre X, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, mi patrocinado sufre de una discapacidad mental transitoria a causa del infortunado incidente que fue provocado por la hoy víctima. Vean cómo cambia la argumentación de uno y otro. El Ministerio Público pues estaba acusando, con los mismos medios de prueba estaba acusando al sindicato. El abogado tiene que utilizar esos argumentos, esos medios de prueba para establecer de que si bien es cierto, su patrocinado accionó el arma y provocó la muerte, esto fue derivado, ¿verdad? De, esto fue derivado prácticamente del resultado del fastidio que se dio en contra de esta persona. Y esta tiene que ser la argumentación, ¿verdad, muchachos? Pues que vamos utilizando. Pero, como les decía, todo a favor, cada quien a su manera, en defensa, ¿verdad, muchachos? De quien nos corresponda. Entonces,
enfocados entonces en eso. Este sufría de una discapacidad mental transitoria, ¿verdad? A causa de ese infortunio y que quedó demostrado, medio de prueba, que presentó ¿quién? El Ministerio Público. Por eso les decía, muchachos, que aquí es una prueba de lo que establecimos en relación a la intangibilidad de la prueba. La prueba va a ser útil para el proceso. No sabemos si la vamos a proponer nosotros y le va a ser útil a otra persona, ¿verdad? Pero pues ni modo, de eso se trata, de que demuestre realmente responsabilidades o la falta de ellas. Bien, pero continuemos. Supongamos entonces que íbamos con el patrón, que íbamos con el infortunio provocado por la hoy víctima, el señor Petronilo, ¿verdad? Quien después de que mi patrocinador llevaba 10 horas parado bajo el sol y además en condiciones climáticas eh, difíciles, complicadas, uniformado, cargando la escopeta de equipo con que como parte de su uniformidad portaba, lo fastidió de tal manera que provocó que al momento de que mi patrocinado sintiera que le iba a quitar el arma, le disparara sin intención de causarle la muerte. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Si se dan cuenta, él ya utilizó un argumento distinto. Aquel decía que le jaloneó el cinturón con el cual sujetaba el arma, y que lo tenía en el hombro. Claro, la cámara, ¿se recuerdan de que se propuso una cámara, ¿verdad? La grabación de videovigilancia de la cámara que se encontraba, supongamos, en un poste que enfocaba la farmacia. Bueno, entonces, el Ministerio Público dice, bueno, pues le jaloneó los querellantes y demás, pues ellos están buscando la manera del resarcimiento del daño, de la muerte de su angelito, ¿verdad? Entonces, definitivamente, pues todos van enfocados a una misma línea. Entonces, pues le jaloneó nomás el cinturón. Bueno, una cosa es lo que él haya hecho, otra cosa es lo que el agente de seguridad haya sentido, ¿verdad? Y es al enfoque que el abogado defensor da. El abogado dice, o se pronuncia en relación a de que él sintió que le iba a quitar el arma. Ya él ya estaba predispuesto en ese momento, después de una hora de fastidio y lo cansado que estaba. No, 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 él sintió en ese momento de que ya se le estaba arrebatando y que hasta como esa le iba a matar. Y por eso le dispara. Pero aquí viene lo importante. Bueno, terminemos de cerrar esta imputación. Menciona que no tenía ánimo de causarle la muerte. Pues, con el trastorno que en ese momento sufrió, el arma le dispara, ¿cómo? Bueno, por el trastorno que en ese momento sufrió, em, como un mecanismo de defensa, el disparo se realiza, ¿verdad? Aunado a esto, hay que tomar en cuenta que el dictamen ya relacionado con él se estableció que desde el infortunio, o sea, del incidente, a su patrocinado se le han hecho varios exámenes, los cuales ya han reflejado que 9 veces posterior a ese día, él ha presentado una discapacidad mental moderada y transitoria. Con esto, ¿qué se demuestra? Que realmente
la acción que la víctima, que en este momento es el fallecido, eh, con la acción que él estaba tomando, con el disparo que se le dio y con el saber de que el daño que estaba causando, que causó a través del disparo, aun cuando no tenía intención de hacerlo y aun cuando no le disparó en órganos vitales, por decirlo así, hubiera sido diferente que le dispararan en la cabeza, ¿verdad? Definitivamente él lo quería matar. No era su intención causar la muerte. Entonces, derivado de eso, él cayó en un shock, ¿verdad? Y eso le ha provocado de que durante varios días él haya tenido episodios sufriendo de esta discapacidad mental moderada. ¿Verdad? ¿Por qué la imputación, por qué la defensa establece una incapacidad mental moderada? Porque si dice que es permanente, entonces tal vez se le va a quitar la responsabilidad penal, ¿verdad? A eximir de responsabilidad penal, pero va a ir a parar a Federico Mora, ¿verdad? No, aquí lo que se pretende es justificar, establecer un daño causado a través de esta persona que estaba fastidiando y provocó que todo esto sucediera, ¿verdad? Y inclusive el agente de seguridad necesita no solo una terapia, sino que repararse el daño y derivado de esta discapacidad mental transitoria posiblemente no pueda volver a trabajar. O sea, muchas cosas que se pueden argumentar en realidad, ¿verdad? Bueno, concluyo, señor juez, con solicitarle que se analicen las constancias procesales y se establezca que mi patrocinado también es víctima del mal actuar del señor patrón. Como dijimos, Petronilo, algo así, ¿verdad? Provocándole una discapacidad mental moderada y que por ello eh, requiero que al resolver se declare el sobreseimiento a favor de mi patrocinado, el señor Luis Pablo Poca Sangre, y a causa de la discapacidad mental, y se interne en un hospital de salud mental como es el Instituto Federico Mora, momentáneamente para que éste pueda alcanzar su rehabilitación, ¿verdad? Es todo honorable, señor juez. Bueno, se dan cuenta, si bien es cierto en la audiencia es del Ministerio Público, la defensa no se puede quedar callada, ¿verdad? Y tiene que utilizar lo que tenga hasta ese momento, lo que tenga en sus manos, para poder establecer un argumento. Bien, aquí pues ya inicia la parte donde el juez debe resolver. Ya inicia la parte donde el juez debe resolver y es lo que establecimos en, artículo 341, ¿verdad? Donde el juez puede aperturar a juicio, puede sobreseer o puede clausurar el procedimiento y como consecuencia, pues el archivo. De estas figuritas vamos a platicar después. Quiero concluir con la audiencia, muchachos, pero para poder concluir, vamos a dar lectura, y por favor síganme con ello, en el artículo 342 donde dice auto de apertura. En la parte de arriba, por favor, muchachos, de este artículo 342, por favor, escríbanle auto de apertura a juicio. ¿Sí? Bueno, síganme en la lectura, por favor. La resolución por la cual bueno, auto de apertura. La resolución por la cual el juez debe admitir la acusación y abrir el juicio deberá contener, o sea, ¿qué es lo que contendrá la resolución que emitirá en este momento el juez? Número uno, la designación del tribunal competente para el juicio.
Número 2, las modificaciones con que se admite la acusación, indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas que debe formar parte de ella. Número 3, la designación concreta de los hechos por los que no se abre a juicio cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez solo la admite de forma parcial, o sea, por uno de ellos. Yo se los había mencionado. En su momento el Ministerio Público tira balazos a diestra y siniestra. Él puede establecer de que se cometió homicidio, que encima de eso hubo alevosía, que hubo una ventaja, que, híjole, una cantidad, inclusive que no era un homicidio, sino que un asesinato y cuánta cosa. Otro punto de vista es el que tendrá el juez a raíz de la argumentación, los medios de prueba recabados y las argumentaciones que se hagan por las demás partes, porque cada uno, como ya llevamos a cabo ahorita parte de la audiencia, cada uno tiene su propia, ¿cómo decirlo? Perspectiva, cada una de las partes observa a su interés, por supuesto, de un punto de vista distinto los medios de prueba, y es válido. Criterio, dice Carlos, perfecto, ¿verdad? Cada uno hace alusión a ese punto de vista, a ese criterio, ¿verdad? En relación a los medios de prueba y qué podrían demostrar cada uno de estos, ¿verdad? Entonces, importante el número 3, de todo lo por lo cual se acusó, por qué es que algunas imputaciones se dejan a un lado y por cuál de ellas es la que se apertura a juicio, si es lo que se decide hacer. 4, las modificaciones de la calificación jurídica, que en este caso pues va a ser pertinente, ¿verdad, muchachos? Y lógico, ¿verdad? Pero bueno, las modificaciones de la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación. Como les decía, lógico, porque aquí no se puede sostener el homicidio en grado de tentativa, porque aquí ya hay un muerto, ¿verdad, muchachos? La persona a la que se le detonó en su cuerpo el arma de fuego perdió la vida. Inicialmente no, estaba bien la acusación que se planteó, pero posteriormente las circunstancias variaron, las circunstancias primitivas del hecho variaron, y esto nos llevó a que se tuviera que hacer una acusación por un delito distinto y con ello se modificara la calificación jurídica. Bien. Ahora pasemos por último a la resolución del juez. ¿Qué es lo que resolverá el honorable señor juez? Se resuelve en definitiva la petición que eh, bueno, se recuerdan, dejamos algo pendiente. ¿Qué dejamos pendiente? Muchachos, La clausura provisional. no, no, no. No, 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 no. Dejamos pendiente, como en esa etapa más o menos. Clausura provisional, licenciado. ¿Cómo? La La clausura provisional. clausura provisional. No, no porque la clausura El provisional, sobreseimiento, Lick. no, son dos instituciones, por decirlo así, La que clausura provisional, licenciado. no es la clausura provisional. Estos dos tipos de, de figuras que ustedes plantean en este momento son formas en las cuales se puede evacuar el proceso penal sin continuar, ¿verdad? Y que se las voy a explicar en su momento, pero no es esto. Dejamos una petición pendiente, ¿lo recuerdan? ¿Alguien? Expedientes adhesivos, ¿Cómo? expedientes adhesivos.
Exactamente. ¿Qué es lo que solicitaron el querellante que solicitó? El Convertirse en creyente querellante permanente. Forma definitivo. definitiva. De manera Exactamente. definitiva. Él hasta este momento se le tiene reconocida su calidad, se le otorgó por parte del juez desde la audiencia de primera declaración, supongamos el caso, se le otorgó la calidad de creyente adhesivo en forma, muy bien, Odalis, provisional. Y ahorita que era el momento procesal oportuno y para salvar ese momento, para salvar su participación dentro del proceso, si no se pierde la participación, se pierde el derecho también y pues nos quedamos a la espera de ver qué pasa, es únicamente a la expectativa. Ya no somos parte de él, pero muy bien y oportunamente realizó su petición el querellante adhesivo, ¿verdad? ¿Quién es el que defiende al querellante adhesivo aquí, muchachos? Ministerio Público. No, no, no. Hay una institución. La PGN sería. Defensa No. Pública Penal. El Instituto Los de la derechos Víctima. humanos. Otra vez, ¿quién lo El mencionó? Instituto de De la los Víctima, derechos humanos. licenciado. De la Muy víctima. bien, muchachos. Claro, el PGN siempre va a estar en el resguardo de los derechos de las personas víctimas. El Ministerio Público siempre va a estar investigando el crimen sucedido en contra de la víctima. Por supuesto, sí. Pero en este caso había una persona que estaba, supongamos un familiar, ¿verdad? Que estaba constituido como querellante adhesivo. Y ahora tenemos un, una institución, ¿verdad? El Instituto de la Víctima, que a aquellas personas que no tienen los recursos para poder llevar una defensa y son víctimas, o tal vez no víctimas, pero son parte de la consecuencia de las víctimas familiares y demás, pues entonces pueden formularse como abogados de las víctimas y por ende se constituyen como pues, abogados directores, ¿verdad? En relación a esta defensa. Y la figura que se le da como sujetos procesales es la de querellantes adhesivos, principalmente de forma provisional y en este momento ya que se solicitó, pues en forma definitiva. Y es esto lo que se va a resolver inicialmente. Vamos con ello. Se resuelve en definitiva la petición de ser reconocido como querellante adhesivo de forma definitiva, declarando con lugar la referida petición. De forma sencilla, muchachos, pero se cumplió. En audiencia es realizada para conocer sobre, perdón, esta audiencia es realizada para conocer sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. ¿Recuerdan de que así lo dice el 340? Bueno, en ese sentido, el Ministerio Público ratifica y modifica la acusación formulada, solicitando que, em, solicitando con las argumentaciones pertinentes que se persiga con el proceso penal, pero bajo el delito de homicidio en estado de emoción violenta. Partiendo puntualmente del dictamen pericial número tal realizado por el médico forense tal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde científicamente se establece que días después del ilícito penal el señor Petronilo, ¿verdad? Muere a causa del disparo de arma de fuego realizado por el señor Luis Pedro Pocasanga. Asimismo lo argumenta. Asimismo, a la argumentación y petición del Ministerio Público, pues se adhieren tanto la víctima, porque se recuerdan de que no argumentaron, ¿verdad? Sino que se adhiere la víctima, se adhiere el Instituto de la Víctima y se adhiere la Procuraduría General de la Nación. Básicamente es la argumentación que tenemos y menciono todo esto, muchachos, solo recordándoles. El juez tiene obligación, por lo que establece el artículo 11 bis de nuestro Código Procesal Penal,
de fundamentar su decisión. Pero para poder resolver algo tiene que hacer una pequeña, un resumen íntegro, ¿verdad? De lo que se llevó a cabo en la audiencia y enfocado en esos puntos, emitir su decisión. Bueno, básicamente es la argumentación que tenemos en cuanto debemos resolver, por lo que esta judicatura considera que sí existieron circunstancias que pudieron llevar. Bueno, nos hizo falta algo, muchachos. Nos hizo falta algo y es la argumentación de la defensa. Bueno, solo vamos a regresar tantito, ¿verdad? Em, A esta argumentación se adhiere víctima, instituto de la víctima y Procuraduría General de la Nación. En cuanto a la argumentación presentada por la defensa em, del señor, ¿cómo se llamaba? El, Poca sangre. sí, ¿verdad? No, no, la víctima era Petronilo. Petronil, exactamente, gracias. Contra la defensa del señor Petronilo, pues esta manifiesta y argumenta que, o argumentó manifestando que realmente el señor Petronilo no era más que una víctima de las acciones que tomó el hoy fallecido y que a consecuencia de ello el señor Petronilo tendrá que cumplir desde ya en prisión una pena anticipada por un delito que él, si bien es cierto, realizó con un disparo la provocación de la muerte de esta persona, en ningún momento lo hizo con intención, inclusive fue provocado por una emoción violenta que se generaría a través de la incitación, del hostigamiento que realizara la persona fallecida hoy en día. Fue entonces esta persona inclusive lo estaba haciendo adrede para que se le disparara, posiblemente quería perder la vida sin pensar en las consecuencias que provocaría a la persona que estaba molestando y que efectivamente le dispararía como posiblemente fuera su intención. Y esto pues queda demostrado no solo con las cámaras de videovigilancia, donde se establece puntualmente todas las hazañas que realizó la persona fallecida en contra del señor Petronilo para incitarlo a reaccionar. Y cuando él precisamente no se encontraba viéndolo directamente, jalonea del cinturón del arma de fuego que tenía y este únicamente reacciona emotivamente con disparar. Pero aunado a ello no dispara a la cabeza, hace un disparo al nivel del cuerpo en el que él se encontraba y le acierta ese disparo en el abdomen al hoy fallecido. Por lo mismo, lo considera del daño provocado o del daño que también se le causó a esta persona que no deja de ser víctima, según la argumentación de la defensa, él sostiene de que debería de dictarse por parte de esta judicatura un sobreseimiento, archivar el expediente, ¿verdad? Y internar momentáneamente o de forma temporal en Federico Mora, mientras que se lleva a cabo una, como dijimos muchachos, una rehabilitación de esto. Bien, básicamente estas, bueno, aquí ya concluimos y no se puede dejar nada de resolver. ¿Se dan cuenta de lo que yo estaba cometiendo, verdad? Nada se puede dejar de resolver. Entonces, teniendo un panorama, un contexto completo de lo que se trató la audiencia, viene y dice básicamente es la argumentación que tenemos en cuanto a que debemos de resolver, por lo que esta judicatura considera que sí existen circunstancias que pudieron llevar a actuar al sindicato y que con ello debe discutirse en una etapa procesal distinta a esta, ¿verdad? Para estimar
la imputabilidad a la que se hace referencia, ya que no podemos entrar a valorar esos extremos y análisis de la plataforma fáctica referida, ya que podríamos entrar a valorar circunstancias que no son susceptibles en esta etapa del proceso penal. La decisión que este órgano jurisdiccional toma en este momento es de tener por aceptadas las modificaciones a la acusación planteada por parte del Ministerio Público por el delito de homicidio en estado de emoción violenta en contra del señor Luis Pedro Poca Sangre en agravio del señor Petronilo Toledo. Yo creo que los confundí, ¿verdad, muchachos? El punto es de que uno en contra del otro. Y de esa cuenta, abrir a juicio. Aquí, muchachos, termina de resolver el juez, pero debe de señalar fecha para el ofrecimiento de prueba y mm, para la audiencia, debate oral y público, no, para la audiencia, debate oral y público se señala en la audiencia ofrecimiento de prueba. Bueno, entonces, en este momento, él debe señalar audiencia de ofrecimiento de prueba. Esta audiencia de ofrecimiento de prueba vamos a discutir en cuanto a ella, pues en nuestra próxima clase, ¿verdad? Pero se debe dejar establecida una fecha. Entonces, hagámoslo. Se señala audiencia de ofrecimiento de prueba para el día, supongamos el caso, estamos hoy 30, digamos que hoy se lleva a cabo esta audiencia 30 de septiembre del 2025 y la dejamos fijada para dentro de, ¿qué? 10 días, supongamos. Estamos entonces para el 14 de octubre. Se señala audiencia para ofrecimiento de prueba para el día 14 de octubre del presente año a las 11 de la mañana. Y se finaliza la presente audiencia siendo no recuerdo qué horas empezamos, pero supongamos que son las 10 horas del mismo día de su inicio de conformidad con lo regulado en el artículo 160 al 169 del Código Procesal Penal. Los comparecientes quedan debidamente notificados de lo aquí resuelto. Que tengan un feliz día. Y con esto, muchachos, prácticamente se concluye. Vean, si se dieron cuenta, nuestro código no establece pasos uno tras otro como lo establece en relación a la audiencia de primera declaración, ¿verdad? Nos dice, prácticamente, cuando se inicia, no nos dice que se individualizará las partes, no nos dice de que se harán las advertencias preliminares, no nos dice, en este caso, pues aquí en estos artículos, no nos dice de que se hará una presentación de las partes que se encuentran en la audiencia. Pero son cosas que debemos ya empezar a extraer de otros artículos del mismo cuerpo legal en relación a las audiencias. Y esto ya no lo dejó, ya no lo enseñó, se puede decir, el artículo 81, ¿se recuerdan? De este mismo código donde establece que para la audiencia se debe hacer una advertencia, solo que aquí ya es más resumida. Ya no se hace una individualización de las partes como tal, sino que se establece quienes se encuentran presentes, porque posteriormente se les dará audiencia, se les correrá, se les concederá palabra. Y así, muchachos, la experiencia en relación a las otras audiencias nos dan la oportunidad de saber cómo se guiará esta audiencia bajo los parámetros sencillos, se podría decir, que se regulan a partir del artículo 340 al 342, ¿verdad? No nos señala paso por paso qué se realizará, ¿verdad?
solo nos plantea eh, puntos esenciales que se llevarán a cabo y con los cuales se resolverá, ¿verdad? Es la práctica, de lo cual yo les enseño en este momento, es la práctica la que nos lleva al desarrollo, a la implementación de las audiencias, en este caso específico, de la audiencia de etapa intermedia. Es así como le damos cumplimiento a nuestro código y diligenciamos precisamente esa audiencia, muchachos. Entonces, aquí tenemos por concluida, por lo menos, la audiencia de etapa intermedia que quería que avanzáramos con ello. Y en nuestra próxima clase, que creo que será nuestra última clase, muchachos, la del día jueves, en nuestra próxima clase, entonces llevaremos a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba, estableceremos qué es el sobreseimiento, qué es la cláusula provisional, ¿verdad, muchachos? Eh, esas dos cosas, ¿verdad? Clausura provisional, del sobreseimiento y desarrollaremos esa audiencia de ofrecimiento de pruebas que es lo más sencillo que pueden haber, ¿verdad? Entonces, aquí nos quedamos por el momento, por favor, perdonen que nos extendimos, pero era importante concluir con esto. Si lo dejamos a medias, así perdemos el hilo conductor y no nos sirve de nada. Como les decía, esto es sumamente importante para su práctica que desarrollarán en Procesal Penal 2, ya sea conmigo o con cualquier otro. Aquí no se inventa el agua azucarada, esto es lo que se lleva a cabo, muchachos, ¿oyeron? Entonces, pues les doy gracias por su atención. No sé si alguien quisiera, Donaldo tiene la mano levantada, por favor, Donaldo. Licenciado, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. Bien. Yo quiero preguntar si a mayor cantidad de circunstancias atenuantes hay más probabilidad de buena defensa para nuestro cliente. Definitivamente, Donaldo, y, no Es siempre que van a existir, eh, no en siempre. lo que, en lo que usted dijo, yo identifiqué que había estado emotivo, preterintencionalidad, dificultad de prever, provocación o amenaza, y de repente también hubo confesión espontánea. Entonces, digamos, con 5 circunstancias atenuantes, es mejor que si solo hubiera 2 o una. Te decía, no siempre van a existir circunstancias que atúen, que provoquen la atenuación del delito, no. Pero afortunadamente en este caso hubo como el Ministerio Público pudiera plantear una muy buena argumentación, recabar muy buenos medios de prueba, pero con ellos también se tuvo anuencia por parte de la defensa para establecer con estos mismos elementos de prueba una interpretación contraria, favoreciendo al sindicato, atenuando, por supuesto, sus acciones, dando explicación. Definitivamente, entre más circunstancias encontremos, mayor va a ser la probabilidad de convencer al juez de esta circunstancia, ¿verdad? Claro, aquí un sobreseimiento sí estaba difícil. ¿Por qué? Eh, Porque el sobreseimiento se llega a dar, claro, la defensa tiene que pedir. Yo les he dicho, nosotros nos dedicamos, nos enfocamos a nuestra tarea. Si nos quedamos con la boca callada y con los brazos cruzados, entonces, ¿para qué nos llevaron? No, nosotros, el 28 de la Constitución nos da libertad de pedir y nosotros somos, por decirlo así, buenos para pedir. Que se nos dé es otra cosa. Y lo que aquí la oportunidad que nos da la ley de pedir es ese sobreseimiento. Difícilmente porque el sobreseimiento, como se lo puede enseñar en nuestra próxima clase, el sobreseimiento tiene pauta de otorgarse cuando los medios de prueba carecen de valor en relación a la imputación que se está haciendo. Prácticamente no demuestran nada.
son vagos. Entonces, ahí se hace el seguimiento. Pero por supuesto, estas causas atenuantes, Donaldo, sí podrían colaborar para que el sindicato y nuestra defensa sea efectiva, para que el sindicato sea premiado, por decirlo así, ¿verdad? En el juicio, porque ahí es donde se le dará valor a la prueba y se establecerá realmente cuál es el enfoque en el cual se considerará ese medio de prueba. O sea, si realmente demostrará, supongamos, el dictamen en el que se hicieron las evaluaciones médico forense y de que se determina un trastorno mental psicológico transitorio, ¿verdad? Entonces, el juez es el que conducirá la prueba y dirá, no, aquí la prueba demuestra la afectación de la agente de seguridad. O bien demuestra, ¿verdad?, de que, no, efectivamente la causa de muerte del sindicado, ¿verdad?, fue provocada y esta persona únicamente a raíz del encarcelamiento, a raíz de la persecución, fue provocado todo este tipo de, de trastorno, ¿verdad? El valor ante la prueba la dará el juez, ¿verdad? Pero, como bien lo mencionó Donaldo, todas las atenuantes que nosotros serán sumamente útiles, ¿verdad? Para proteger a nuestro patrocinado, para buscar un beneficio a él, o bien, en todo caso, benevolencia. Porque sí, definitivamente el caso que yo les planteé ahorita, sí está de cólera, porque fue provocado, ¿verdad? Esto no quita de que existe un cadáver, existe una persona que perdió la vida, ¿verdad? Entonces, sí está jaloneado el caso, ¿verdad? Sí amerita una apertura a juicio y es en el juicio en el que se ventilará la prueba. Por supuesto, Donaldo, sí colaboran los atenuantes. Perdone, y la segunda pregunta Ujú, era si se puede esgrimir dos aspectos del artículo 25, el ujú. miedo invencible y la fuerza exterior. Mira, fíjate de que al momento de esto ya son prácticamente términos de juicio, fíjate, Donaldo. En el juicio es el que tanto atenuantes como agravantes se tendrán que ventilar para saber si concurren o no y si la concurrencia de uno de estos perjudica o beneficia, ¿verdad? Entonces, hasta no tener una concretización en cuanto a la imputación en juicio. Número dos, los medios de prueba a los cuales se les dé valor, porque ahorita cuando pasemos a la audiencia de ofrecimiento de prueba, nos vamos a dar cuenta de que algunos medios de prueba pueden ser rechazados y algunos aceptados. Los aceptados subirán a juicio, se elevarán al tribunal que llevará a cabo el debate oral y público, y en juicio van a tener otro filtro en el cual a algunos se les dará valor probatorio y otros se negará. Pero como ahí se ventilarán todas las atenuantes o agravantes para establecer la responsabilidad. Y es allí donde el juez determinará si sí se pueden esgrimir, si se puede apartar ese tipo de agravantes o es importante tomarlos en cuenta. ¿Listo, Donald? Donaldo. Sí, muchas gracias, muy amable. Muy bien, muy bien, muy bien. Xiomara, por favor, antes de Buenas irnos. noches, licenciado. Disculpe, mi pregunta es si hay algún plazo para cambiar el delito. Usted mencionaba de que se podía cambiar el delito, ¿verdad? Por las circunstancias, pero no Tiene, escuché si había un plazo. claro, vean, sí, y, la ley establece un plazo para la solicitud
de la modificación en cuanto a la calificación jurídica. Y esto es hasta antes de la etapa intermedia, o sea, aquí mismo, donde el Ministerio Público, es exactamente lo que estamos haciendo ahorita. Ese es el momento procesal oportuno. ¿Por qué? La calificación jurídica no puede ser variada después de esta audiencia, o sea, en la audiencia de ofrecimiento de prueba. Allí no. Pero ya hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que establece que no es que deje sin efecto esto, ¿verdad? Que la calificación jurídica puede ser modificada hasta antes de la audiencia de ofrecimiento de prueba y la imputación que se hace. No es que lo deje sin efecto, sino que amplía y menciona que la calificación jurídica puede ser modificada en todas las etapas del proceso penal. O sea, puede ser modificada en este momento de la etapa intermedia, antes de la acusación. En el ofrecimiento de prueba no, porque aquí la audiencia de ofrecimiento de prueba únicamente es para ofrecer prueba y establecer fecha para la audiencia de debate oral y público. Allí no, pero la ampliación que hace la Corte de Constitucionalidad es en relación a que en juicio sí se puede hacer la modificación de la calificación jurídica. ¿Por qué? Porque no solo hasta aquí y más adelante ya no. Lo que sucede es de que los medios de prueba pueden arrojar una interpretación distinta a la que se ha tomado hasta el momento. Los medios de prueba pueden arrojar de que no se cometió un delito, sino que algún otro, distinto. Puede ser que sea de menor intensidad o de mayor gravedad, ¿verdad? Entonces, es hasta allí donde se diligencian medios de prueba, donde se establece que podría darse la calificación jurídica. ¿Por qué no se puede, por qué no se puede variar? Y aquí viene la excepción. ¿Por qué no se puede variar en el ofrecimiento de prueba? Porque aquí no se va a valorar. Aquí solo se va a decir, se acepta, se rechaza. Ahí lo van a ver en la próxima clase. Se acepta, se rechaza, se acepta, se rechaza. Listo. Entonces, no se les da mayor valor, no se discute, se podría decir, en relación a ellas. Ahora, en la audiencia que acabamos de tener de etapa intermedia, aquí sí hubo una relación, discusión en relación a esa prueba. Y esa prueba arrojó, como bien lo establecimos en este momento, una nueva calificación, distinta a la imputación inicial, porque las circunstancias primitivas variaron. Y esto se puede probar. En el juicio, misma apelación. Se puede llegar a variar la calificación jurídica porque al momento de analizar los medios de prueba y otorgarles valor probatorio o apartarlos, en ese momento se podría establecer de que hay una interpretación debida en relación a las pruebas que se les dio valor probatorio. Y estas arrojan algo distinto a lo que se venía imputando hasta el momento. Entonces, Xiomara, sí se podría en todas las etapas del proceso penal, por decirlo así, como bien lo establece la Corte de Constitucionalidad, pero también es cierto de que, como lo dice nuestro Código Procesal Penal, hasta, hasta la etapa intermedia antes de la acusación. ¿Por qué? Porque no es idóneo esta modificación y en la única que no. De ahí en todo, generalmente se puede variar la calificación jurídica, inclusive hasta en segunda instancia. Gracias, ¿Estamos bien, licenciado. Xiomara? Donaldo. Sí, licenciado, perdone, escuchando a la compañera, me surge la duda. Si
el momento de fallecimiento de la víctima hubiera sido hasta después de la intermedia, ¿qué hubiera pasado ahí? Misma operación, supongamos de que pasó la intermedia, pasó etapa en la audiencia de ofrecimiento de prueba y muere después, antes del juicio, o muere en el juicio. Supongamos el caso, muere en el juicio. Entonces, ¿cómo se llama? Ahí se hace la modificación, Sí, ¿verdad? sí puede cambiar ahí entonces. Claro, se puede, como te decía, no solo las circunstancias primitivas varían en la calificación jurídica, sino que el análisis de los medios de prueba, porque ahí sí se analizarán y se les otorgará valor o no, ¿verdad? A esos medios. Gracias. Entonces sí se podría. Ahora, donde sí se podría difícil, yo creo que ahí sí ya nos quedamos en que no, es una vez emitida la sentencia que ésta esté ejecutoriada, o sea, que haya causado firmeza ejecutoriada. Supongamos unos 6 meses, se llevó el proceso penal, se condenó, porque hubo una condena, supongamos, ¿verdad? Hubo una condena inicialmente el homicidio, homicidio, eh, ¿cómo lo calificamos? En grado de tentativa, el homicidio en grado de tentativa. Y así se condenó, en homicidio en grado de tentativa. Ya se está cumpliendo la pena y demás, y unos 3, 4 meses después de que ya se cumplió con todo, la persona muere, y muere a causa del disparo, ¿verdad? Ahí sí ya está difícil. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Donaldo? Porque ya se le asignó una pena y ya la está cumpliendo, pero Y, no sé si eso es. sí, y Se porque me no se ocurre. puede. ¿No se le puede juzgar a la persona por el mismo delito 2 veces, licenciado? Ahí estamos, Cari. Perfecto, perfecto. Ya concluimos. Ya hay una sentencia, ya causó firmeza y ya se está cumpliendo condena. Y ahí ya no, ahí yo creo, ahí sí, ya no hay vuelta de hoja. No me ha tocado, la verdad, no me ha tocado conocer algo parecido, pero ahí sí ya no hay vuelta de hoja. Es por demás. Lógicamente no hay, ¿verdad? Ahí sí ya no, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Me pregunta Víctor. Eh, la primera pregunta que hizo Víctor, la última ya no la vi, que si esto es contenido de nuestro examen del segundo parcial, sí. Nuestro segundo examen parcial, muchachos, contiene desde la audiencia de primera declaración las últimas definiciones que les di en relación a eh, ay, aquellas 8 definiciones que les di. Querella y las otras que nos dio, Lick. Exactamente, los 4 actos introductorios, ¿verdad? ¿Qué fue? Falta de mérito. De la escena primaria, la escena secundaria, todo eso. Bueno, eso sí todo, ¿verdad? Todo lo que conocimos en la clase, sí, pero todavía la última clase, tengan en cuenta eso, la última clase del primer parcial que trató en relación a la audiencia de primera declaración, todo lo que vimos en la audiencia de primera declaración, porque de eso no evaluamos, ¿se recuerdan? De eso no tuvo contenido en nuestro examen primer parcial. Entonces, todo lo que dice primera declaración, esas 8 o 9 definiciones que les di, y de ahí en adelante hasta la clase del jueves. O sea, hasta la audiencia de ofrecimiento de prueba. Para el final nos quedamos únicamente con el juicio y impugnaciones, a ver hasta dónde llegamos. ¿Verdad? Entonces, ténganlo en cuenta, no es mucho el contenido, por favor, estudienlo desde ya, vayan haciendo recabando su información y recapitulando un poquito en todo, ¿sí? Muchachos, disculpen de nuevo la hora, ya nos extendimos cada vez más. Cuídense mucho, bendiciones a todos, que estén muy bien y gracias por su tiempo. Feliz noche, licenciado. Gracias. Licenciado, feliz noche. Gracias. Feliz noche. Tengan buena noche. Recording stopped. Gracias.